Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Y como siempre, agradecidos al Señor por permitirnos pasar esta semana, por permitirnos pasar esta noche y por permitirnos terminar casi este año 2025. Así que hoy estamos disfrutando y viviendo el último sábado de este año. Así que agradecemos al Señor por esas grandes bendiciones, y ahora también le damos gracias porque nos permite volver a reunirnos en este último programa del año, La Voz del Espíritu de Profecía. Así que voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Cariñoso Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, durante este año. Sabemos que sin duda alguna, oh Dios, hemos fallado, pero te agradecemos porque has sido misericordioso con nosotros. Nos has dado oportunidades de levantarnos, de retomar el camino, y te rogamos, Señor, que nos permitas confiar en ti, así como tú nos has ayudado durante todo este año que está casi por terminar. Ayúdanos para que podamos confiar, querido Padre Celestial, que en el presente y en el futuro tú estarás con nosotros, y permítenos prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús. Bendice esta reunión, Señor. Bendice nuestro estudio. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permítenos tu gracia y sentir tu presencia en nuestras vidas. Ponemos en tus manos a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y también a todos aquellos que no forman parte de nuestro credo, Señor, pero que este mensaje, esta luz, Señor, también va dirigida hacia ellos. Para ellos, Señor, te rogamos que tú nos permitas también tomar en tus manos a los enfermos y a las necesidades diferentes que hay. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el capítulo número 8 del conflicto de los siglos. Nos quedamos recuerden que siempre la intención del sistema papal era hacer que Martín Lutero se retractara. Y entonces nos quedamos en ese punto culminante donde se está presionando a Martín Lutero. Recuerden que Carlos V lo dirige, lo conduce o lo remite, mejor dicho, a la dieta, porque es decir, a los príncipes, porque él no podía o no quería tomar directamente la decisión de atentar en contra de Martín Lutero. Así que entonces ahí nos quedamos en esa parte. Vamos a continuar. El capítulo es largo, trataremos de terminarlo hoy, pero probablemente no lo terminemos porque tampoco queremos ir a la carrera. Entrando luego en el asunto pendiente, hizo constar que sus escritos no eran todos del mismo carácter. Aquí está hablando Martín Lutero porque se le está pidiendo que se retracte de todo lo que él ha escrito y de todo lo que él ha enseñado. En algunos había tratado de la fe y de las buenas obras, y aún sus enemigos los declaraban no solo inofensivos, sino hasta provechosos. Retractarse de ellos, dijo, sería condenar verdades que todo el mundo se gozaba en confesar. En otros escritos exponía los abusos y la corrupción del papado. Así también esto lo enfatizó Juan Hus y su compañero. Revocar lo que había dicho sobre el particular equivaldría a infundir nuevas fuerzas a la tiranía de Roma y abrir a tan grandes impiedades una puerta aún más ancha. Finalmente, había una tercera categoría de escritos en que atacaba a simples particulares que querían defender los males reinantes. En cuanto a esto, confesó francamente que los había atacado con más acritud, es decir, con severidad de lo debido. No se declaró inocente, pero tampoco podía retractar dichos libros sin envalentonar a los enemigos de la verdad, dándoles ocasión para despedazar con mayor crueldad al pueblo de Dios. Sin embargo, añadió, soy un simple hombre y no Dios, por consiguiente me defenderé
como lo hizo Jesucristo al decir: si he hablado mal, dadme testimonio del mal. Os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos, serenísimo emperador, y a vosotros, ilustres príncipes, esa era la dieta, y a todos los demás de alta o baja graduación, a que me probéis por los escribas y por los escritos de los profetas y de los apóstoles, que he errado. Así que me hayáis convencido, retractaré todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos a las llamas. Ahí se las puso difícil, porque con la Biblia no le iban a poder probar nada. Lo que acabo de decir muestra claramente que he considerado y pesado bien los peligros a que me expongo, pero lejos de acobardarme, es para mí motivo de gozo ver que el evangelio que hoy día, ver que el evangelio es hoy día lo que antes una causa de disturbio y de discordia. Este es el carácter y el destino de la palabra de Dios. No vine a traer paz, sino guerra, dijo Jesucristo. Dios es admirable y terrible en sus juicios. Temamos que al pretender requerir las discordias, persigamos la palabra de Dios y hagamos caer sobre nosotros un diluvio de irresistibles peligros, desastres presentes y desolaciones eternas. Yo pudiera citar sacados de las Sagradas Escrituras y hablaros de Faraón. Note bien los ejemplos que está poniendo de esos que se rebelaron en contra del Señor, de Faraón, de los reyes de Babilonia, de los de Israel, quienes jamás obraron con más eficacia, note bien, para su ruina, que cuando por consejo en apariencia más sabios pensaban consolidar, Dios remueve las montañas y los derriba antes que lo perciban. Y les estaba en otras palabras diciendo: si ustedes no quieren correr esa misma suerte, pues entonces piénsenlo bien. Lutero había hablado en alemán, note bien, se le pidió que repitiera su discurso en latín, y aunque respondió por el primer esfuerzo, hizo lo que se le pedía y repitió su discurso en latín con la misma energía y claridad que la primera vez. La providencia de Dios dirigió este asunto. La mente de muchos de los príncipes estaba tan cegada por el error y la superstición que la primera vez, note bien, no apreciaron la fuerza de los argumentos de Lutero, pero al repetirlos el orador pudieron darse mejor cuenta de los puntos desarrollados por él. Tuvo Martín Lutero que repetir, no porque él lo quisiera, sino porque así se le pidió. Tuvo que repetir su discurso, y ahora lo hizo con más énfasis en latín. Primero en alemán, ahora en latín, pero ahora lo hizo con más énfasis. Vamos a ver cómo el resultado de esta segunda vez de repetir Martín Lutero el discurso. Aquellos que cerraban obstinadamente los ojos para no ver la luz, resueltos a no aceptar la verdad, se llenaron de ira al oír la poderosa palabra de Lutero. Note bien, tan luego como hubo dejado de hablar el que tenía que contestar en nombre de la dieta, le dijo con indignación: no habéis respondido a la pregunta que os he hecho. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Queréis retractaros, sí o no? Ya no tenían argumentos, ahora ya iban a empezar a recurrir a la violencia, a la insolencia, al desacrédito y etcétera, a la descalificación, y a exigir, como siempre lo ha hecho el sistema papal. El reformador contestó: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa, note bien, ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no me convence
no me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Ahí estaba la firmeza con la que estaba respondiendo Martín Lutero. No me voy a retractar. La única forma con la que, como yo me voy a retractar, es si ustedes me muestran con la Biblia, fehacientemente, es decir, categóricamente con la Biblia, que yo estoy mal, que yo estoy errado. Entonces yo me voy a retractar. Pero mientras no. Así se mantuvo este hombre recto en el firme fundamento de la palabra de Dios. La luz del cielo iluminaba su rostro, la grandeza y pureza de su carácter, el gozo y la paz de su corazón eran manifiestos a todos los que le oían dar su testimonio contra el error y veían en él esa fe que vence al mundo. Un solo hombre peleando, luchando, enfrentándose a ese aparato gigante del sistema papal, y unido a ellos también el gobierno. Imagínense la autoridad del gobierno. La asamblea entera quedó un rato muda de asombro. La primera vez había hablado Lutero en tono respetuoso y bajo, en actitud casi sumisa. Los romanistas habían interpretado todo eso como prueba evidente de que el valor le empezaba a faltarle. Se habían figurado que la solicitud de un plazo para dar su contestación equivalía al preludio de su retractación. Es decir, ellos ya estaban, como Martín Lutero cuando pronunció su discurso en alemán, fue, como acabamos de leer, fue respetuoso, no levantó la voz, no se apasionó, haciendo tanto énfasis, y ellos pensaron, este ya se le está quitando el valor, ya se le está acabando el valor, y en algún momento se va a retractar. Pero no fue así. Carlos mismo, es decir, Carlos V, el emperador, al notar, no sin desprecio, el hábito raído del fraile, porque había mucha diferencia entre la vestimenta que usaba Martín Lutero y la vestimenta que usaban los integrantes del papado y el papa mismo, una suntuosa vestimenta, y en cambio Martín Lutero con un traje, con un vestido todo raído. Entonces dice, Carlos mismo al notar, no sin desprecio, note bien, el hábito raído del fraile, su actitud tan llana, la sencillez de su oración, había exclamado, note bien, cómo este andrajoso, cómo este que trae esta ropa tan fea, tan raída, habla así, mantiene esa actitud. Exclamó Carlos V, por cierto, no será este monje el que me convierta en hereje, mofándose de Martín Lutero. Desde él veía su exterior, y entonces a mí no me va a convencer, a mí no me va a convertir. Empero el valor y la energía que esta vez desplegara, así como la fuerza y la claridad de sus argumentos, los dejaron a todos sorprendidos, incluso Carlos V, y a pesar de lo que dijo, se quedó sorprendido de la actitud, de la vehemencia de Martín Lutero. El emperador, note bien, lleno de admiración, exclamó entonces, ahora en esta segunda ocasión, el fraile habla con un corazón intrépido y con un inmutable valor. Muchos de los príncipes alemanes veían con orgullo y satisfacción a este representante de su raza. Así que ya en la segunda ocasión, cuando Martín Lutero hizo énfasis, cuando habló con vehemencia, cuando dirigido por el Espíritu Santo, impresiona a esta gente, entonces ellos ahora están cambiando la actitud. Estamos hablando de los gobernantes, no del sistema papal, porque ellos son otra cosa. Ahorita van a ver. Los partidarios de Roma estaban derrotados, note bien. Su causa ofrecía un aspecto muy desfavorable. Procuraron conservar su poderío,
no por medio de la escritura, sino apelando a las amenazas, como siempre lo hemos dicho, así es el sistema papal, como lo hace siempre Roma en semejantes casos. El orador de la dieta dijo, si no te retractas, el emperador y todos los del imperio verán lo que debe hacerse con un hereje obstinado. Los amigos de Lutero, que habían oído su noble defensa, poseídos de sincero regocijo, temblaron al oír las palabras del orador oficial. Pero el doctor mismo con toda calma repuso, Dios me ayude porque de nada puedo retractarme. Note bien, la firmeza, la convicción de Martín Lutero. Se indicó a Lutero que se retirase mientras los príncipes deliberaban, es decir, la dieta. Todos se daban cuenta de que era un momento de gran crisis. La persistencia negativa de Lutero a someterse podía afectar la historia, note bien, de la iglesia por muchos siglos, y así fue. Se acordó darle otra oportunidad para retractarse. Note bien, no estaban seguros de poder atentar contra él, es decir, y no lo podía hacer el sistema papal porque Carlos V estaba decidido a mantener en pie el salvoconducto que se le había dado. Se le volvió a preguntar si renunciaba a sus doctrinas. Contestó, no tengo otra respuesta que dar que la que he dado. Era ya bien claro y evidente que no podrían inducir a ceder ni de grado ni por fuerza a las exigencias de Roma. Los caudillos papales estaban acongojados porque su poder, que había hecho temblar a los reyes y a los nobles, era así despreciado por un pobre monje, y se propusieron hacerle sentir su ira, entregándole al tormento, pero reconociendo Lutero el peligro que corría, había hablado a todos con dignidad y serenidad cristiana. Sus palabras habían estado exentas de orgullo, note bien, pasión o falsedad. Se había perdido de vista a sí mismo y a los grandes hombres que le rodeaban, y solo sintió que se hallaba en presencia de uno que era infinitamente superior a los papas y a los prelados y a los reyes y a los emperadores. Cristo mismo había hablado por medio del testimonio de Lutero, note bien, con tal poder y grandeza que tanto en los amigos como en los adversarios despertó pavor y asombro. El Espíritu de Dios había estado presente en aquel concilio, impresionando vivamente los corazones de los jefes del imperio. Varios príncipes reconocieron sin esbozo la justicia de la causa del reformador. Muchos se convencieron de la verdad, pero en algunos la impresión no fue duradera. Otros aún, note bien, aún hubo que en aquel momento no manifestaron sus convicciones, pero que habiendo estudiado las escrituras después llegaron a ser intrépidos sostenedores de la reforma. Así de impactante fue el mensaje, el testimonio, el discurso que Martín Lutero pronunciara por segunda vez y en latín. En esa ocasión, el elector Federico, note bien, ahora escuche bien, había aguardado con ansiedad la comparecencia de Lutero ante la dieta y escuchó su discurso con profunda emoción. Experimentó regocijo y orgullo al presenciar el valor del fraile, su firmeza y el modo en que se mostraba dueño de sí mismo, y resolvió, escuche bien, defenderle con mayor firmeza que antes. Le estaba defendiendo, había intercedido por él ante el monarca Carlos V, pero todavía no tenía esa total entrega. Pero después de ver el discurso, después de escuchar el discurso y ver la actitud de Martín Lutero, entonces ahora de manera plena se entrega para defenderlo. Comparó entre sí ambas partes contendientes y vio que la sabiduría de los papas, de los reyes y de los prelados había sido anulada por el poder de la verdad. Claro que sí, el papado había sufrido una derrota que iba a dejarse sentir
en todas las naciones a través de los siglos. Por supuesto que sí, y ahí está la historia, que todo lo, que está documentado en la historia, por supuesto. Al notar el legado, el efecto que produjeran las palabras de Lutero, temió como nunca había temido por la seguridad del poder papal, por la seguridad del poder papal, y resolvió echar mano a todos los medios que estuviesen a su alcance para acabar con el reformador. Claro, lo hemos dicho siempre, cuando el sistema papal no puede con los argumentos, no puede contradecir los argumentos, ni mucho menos derribarlos, entonces siempre va a actuar con violencia. Y el elector Federico estaba preocupado porque sabía que el sistema papal ahora iba a comenzar a actuar con violencia. Con toda la elocuencia y la habilidad diplomática que le distinguían en gran manera, le pintó al joven emperador la insensatez y el peligro que representaba el sacrificar en favor de un insignificante fraile la amistad y el apoyo de la poderosa sede de Roma. Sus palabras no fueron inútiles. El día después de la respuesta de Lutero, Carlos mandó a la Dieta un mensaje en que manifestaba su determinación de seguir la política de sus antecesores y sostener y proteger la religión romana. Ya que Lutero se negaba a renunciar a sus errores, se tomarían las medidas más energéticas contra él y contra las herejías que enseñaba. Un solo fraile, extraviado por su propia locura, se levanta contra la fe de la cristiandad. Sacrificaré mis reinos, mi poder y mis amigos, mis tesoros, mi cuerpo, mi sangre, mi espíritu y mi vida para contener esta impiedad. Así estaba diciendo Carlos V. Voy a despedir al Agustino Lutero, prohibiéndole causar el más leve tumulto entre el pueblo. Enseguida procederá contra él y sus secuaces como contra herejes declarados por medio de la excomunión y de la suspensión y por todos los medios convenientes para destruirlo. Pido a los miembros de los estados que se conduzcan como fieles cristianos. No obstante, el emperador declaró que el salvoconducto de Lutero debía ser respetado y que antes de que se pudiera proceder contra él, debía dejársele llegar a su casa sano y salvo. Bueno, ahí por lo menos cupo la cordura en este mandatario, en este emperador Carlos V, de respetar el salvoconducto que se le había dado a Martín Lutero y que en otras ocasiones con Juan Hus no se respetó. Jerónimo, pues dijimos, ni siquiera tuvo tiempo de pedir uno. Dos opiniones encontradas fueron entonces propuestas por los miembros de la Dieta. Los emisarios y representantes del Papa, note bien, solicitaron que el salvoconducto del reformador fuera violado. Claro que sí. El Rin es un río, recuerden que es un río. El Rin decían, debe recibir las cenizas como recibió hace un siglo las de Juan Hus y también las de Jerónimo. Pero los príncipes alemanes, si bien papistas y enemigos jurados de Lutero, se opusieron a que se violara así la fe pública, alegando que aquello sería un baldón en el honor de la nación. Así que, aunque eran papistas, aunque ellos eran entregados, la Dieta eran entregados al sistema papal, de cualquier manera no estuvieron de acuerdo con la propuesta del sistema papal de llevar a Martín Lutero a la hoguera, convertirlo en cenizas y tirar sus cenizas al río Rin. No estuvieron de acuerdo por el honor que ellos tenían a través de como nación. Recordaron, note bien, las calamidades que habían sobrevenido por la muerte de Juan Hus y declararon que ellos
no se atrevían a acarrearlas a Alemania ni a su joven emperador. Ellos tenían presente la historia, como lo hemos venido repitiendo, que a Juan Hus sí se le violó el salvoconducto, sí lo llevaron a la hoguera, sí lo hicieron cenizas y sí tiraron sus cenizas al río Rin. Ellos no querían que esa historia se repitiera ahora acá en Alemania. Ellos tenían honor por su nación. Carlos mismo dijo en respuesta a la vil propuesta: aun cuando la buena fe y la fidelidad fuesen desterradas del universo, deberían hallar refugio en el corazón de los príncipes. Pero los enemigos más encarnizados de Lutero siguieron hostigando al monarca para que hiciera con el reformador lo que Segismundo hiciera con Hus. Segismundo fue el que violó el salvoconducto de Juan Hus. A abandonarle a la misericordia de la iglesia, pero Carlos a la misericordia de la iglesia, pues no había ninguna misericordia. La iglesia, el sistema papal, lo único que quería era llevar a Martín Lutero a la hoguera, porque ellos no habían podido derribar los argumentos, no habían podido demostrar que Martín Lutero estaba en un error, y estaban enojados, estaban endiablados, y lo único que querían era matar a Martín Lutero. Pero Carlos V evocó la escena de que Hus, señalando las cadenas que le arrojaban, le recordó al monarca su palabra que había sido quebrantada, y contestó: yo no quiero sonrojarme como Segismundo. Esto ya lo estudiamos. Recuerden que Juan Hus le echó en cara que no había respetado el salvoconducto a Segismundo. ¿Y qué podía decir Segismundo? Lo único que pasó fue que se puso rojo y no pudo contestar palabra alguna porque no tenía ningún argumento para hacerlo. Carlos V quería evitar toda esta situación. Carlos, empero, había rechazado deliberadamente las verdades expuestas de Lutero. El emperador había declarado, aunque no aceptaba a Carlos V las verdades de Martín Lutero, y abiertamente las rechazó, como ya lo estudiamos, y entonces dijo: estoy firmemente resuelto a seguir el ejemplo de mis antepasados. Estaba decidido a no salirse del sendero de la costumbre, ni siquiera para ir por el camino de la verdad y la rectitud. Note bien, no importa que ustedes digan que tienen la verdad, que es el mejor camino, yo voy a seguir el camino que siempre hemos seguido como Alemania. Por la razón de que sus padres lo habían sometido, él también sostendría al papado y toda su crueldad y corrupción. De modo que se dispuso a no aceptar más luz que la que habían recibido sus padres, y a no hacer cosas que ellos no hubiesen hecho. Son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla porque sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. No estamos en la misma situación que nuestros padres, y por consiguiente nuestros deberes y responsabilidades no son los mismos tampoco. No nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber, en vez de escudriñar la Biblia para nosotros mismos. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy, procedente de la palabra de Dios. Cristo dijo a los incrédulos judíos: si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, no hubieran tenido pecado, mas ahora no tienen excusa por su pecado, porque ya habían recibido mayor luz. El mismo poder divino habló por boca de Lutero, el emperador, y al emperador y a los príncipes de Alemania. Y mientras la luz resplandecía procedente de la palabra de Dios, el Espíritu alegó por última vez con muchos de los que se hallaban en aquella asamblea, así como Pilato siglos antes permitiera que el orgullo y la popularidad le cerrara el corazón para
que no recibiera al Redentor del mundo. Así como el cobarde Félix rechazaba el mensaje de la verdad diciendo, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Y así como el orgulloso Agripa confesara, por poco me persuades a ser cristiano, pero rechazó el mensaje que le era enviado del cielo. Así también Carlos V, cediendo a las instancias de los del orgullo y de la política del mundo, decidió rechazar la luz de la verdad. Y él lo dijo con toda claridad y de manera abierta. Corría por todas las partes, aunque Carlos V había entendido, estaba convencido de que Martín Lutero estaba diciendo la verdad. De otra manera, de inmediato lo hubiera mandado a la hoguera. Pero él rechazó el mensaje y sin embargo estaba convencido de que el mensaje era verdad. Corrían por todas partes muchos rumores de los proyectos hostiles a Lutero y despertaban gran agitación en la ciudad. Lutero se había conquistado muchos amigos que, conociendo la traidora crueldad de Roma para con los que se atrevían a sacar a la luz sus corrupciones, resolvieron evitar a todo trance que él fuese sacrificado. Centenares de nobles se comprometieron a protegerle. No pocos denunciaban públicamente el mensaje imperial como prueba evidente de humillante sumisión al poder de Roma. Se fijaron pasquines en las puertas de las casas y en las plazas públicas, unos contra Lutero y otros en su favor. En uno de ellos se leían sencillamente estas enérgicas palabras del sabio: ay de ti, oh tierra, cuyo rey es un niño. El entusiasmo que el pueblo manifestaba en favor de Lutero en todas partes del imperio dio a conocer a Carlos y a la Dieta que si se cometía una injusticia contra él, bien podrían quedar comprometidas la paz del imperio y la estabilidad del trono. Hasta ahí había llegado. El pueblo estaba con Martín Lutero, aunque Carlos V estaba convencido de que Martín Lutero estaba diciendo la verdad, y también la Dieta estaba convencida, pero ellos estaban se estaban postrando ante el sistema papal, es decir, estaban siendo sumisos al sistema papal, estaban aceptando la voluntad del sistema papal y entonces a cometer en contra de Martín Lutero. Pero el pueblo se levantó, el pueblo puso un ultimátum y el pueblo dijo: si tocan a Martín Lutero, entonces habrá guerra. Federico de Sajonia observó una bien estudiada reserva, ocultando cuidadosamente sus verdaderos sentimientos para con el reformador, y al mismo tiempo lo custodiaba con incansable vigilancia, observando todos sus movimientos y los de sus adversarios. Pero había muchos que no se cuidaban de ocultar su simpatía hacia Lutero. Era visitado note bien, por príncipes, condes, varones y otras personas de distinción, clérigos y laicos. Note bien cómo el peso de la razón, el peso de la verdad acompañaba a Martín Lutero. El pequeño cuarto del doctor escribía Hispalatino no podía contener a todos los que acudían a verle. Todo mundo quería estar y ver y platicar con Martín Lutero. El pueblo le miraba como si fuese algo más que humano, y aún los que no creían en sus enseñanzas no podían menos que admirar en él la sublime integridad que le hacía desafiar la muerte antes que violar los dictados de su conciencia. Claro, tan solo eso, el valor de tener el valor, el temple de pararse ante este monstruo, monstruo digo por el tamaño gigante, por el poder que tiene el sistema papal. Imagínense un simple hombre pararse frente y hacerle la guerra, David contra Goliat, pero el Señor estaba
con Martín Lutero. Se hicieron esfuerzos supremos para conseguir que Lutero consintiera en transigir en Roma. Príncipes y nobles le manifestaron que si persistía en sostener sus opiniones contra la iglesia y los concilios, pronto se le desterraría del imperio y entonces nadie le defendería. A esto respondió el reformador: el evangelio de Cristo no puede ser predicado sin escándalo. ¿Cómo es posible que el temor o aprensión de los peligros me desprenda del Señor y de su palabra divina, que es la única verdad? No, antes daré mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Se le instó nuevamente a someterse al juicio del emperador, pues entonces no tendría nada que temer. Consiento de veras, dijo, en que el emperador, los príncipes y aún los más humildes cristianos examinen y juzguen mis libros, pero bajo la condición de que tomarán por norma las sagradas escrituras. Estoy viendo cuánto nos falta, todavía nos falta. Vamos a avanzar nada más aquí en este párrafo y vamos a terminar el próximo sábado. Los hombres no tienen más que someterse a ella, es decir, a la palabra de Dios. Mi conciencia depende de ella y soy esclavo de su observancia. Es decir, yo estoy de acuerdo que analicen, que critiquen, que profundicen en mis escritos, pero apegados a la Biblia. Y cuando encuentren ustedes un error apegado a la Biblia, entonces yo me voy a retractar. En respuesta a otras instancias dijo: consiento en renunciar al salvoconducto. Note bien lo que estaba diciendo Martín Lutero. Abandono mi persona y mi vida entre las manos del emperador, pero la palabra de Dios nunca. Es decir, yo puedo rechazar el salvoconducto que se me ha dado por parte de la autoridad, pero jamás ni nunca voy a desechar la palabra de Dios. Siempre me voy a mantener apegado a ella. Expresó que estaba dispuesto a someterse al fallo de un concilio general, pero con la condición expresa de que el concilio juzgara según las escrituras. Note bien cómo Martín Lutero hacía énfasis en las escrituras. En lo que se refiere a la palabra de Dios y a la fe, añadió: cada cristiano es tan buen juez como el mismo Papa, secundado por 1,000,000 de concilios. Finalmente, los amigos y los enemigos de Lutero se convencieron de que todo esfuerzo encaminado a una reconciliación sería inútil. Y entonces le vamos a dejar ahí, porque la presión ahora que estaba ejerciendo Martín Lutero era bastante fuerte. Martín Lutero estaba dispuesto a volverse a enfrentar con el concilio, con el emperador, con la dieta, pero siempre y cuando se analizara todo apegado a la palabra de Dios. Muy bien, pues queridos amigos y estimados hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Nos impresiona tanto, nos apasiona tanto la osadía, el valor, la fidelidad de Martín Lutero respecto a la palabra de Dios, el mantenerse contemple ante todo ese monstruo, ese aparato gigante que estaba en contra de él, el sistema papal y también incluso el mismo emperador, la misma autoridad civil. Y sin embargo, Martín Lutero seguía firme como una roca. Vamos a orar y vamos a terminar con este programa, la hora de la voz la voz del Espíritu de Profecía. Muy bien, vamos a orar. Querido amante Padre, como eres en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la maravillosa experiencia de Martín Lutero que nos deja a nosotros impactados, que nos deja ese ejemplo, Señor. Te rogamos que nos ayudes para poder también mantenernos firmes ante las circunstancias que tengamos que enfrentar, pero también, Señor, te rogamos que este mensaje pueda iluminar la mente de aquellos, Señor, que están navegando, metidos en el error, en las tinieblas, querido Padre. Que la luz del evangelio, que la luz de la verdad pueda llegar a sus mentes, a sus corazones, y ellos puedan decidir, Señor, seguir la verdad. Acompáñanos en este último sábado del año que estamos viviendo, que nos permites por tu gracia vivir, Señor. Te rogamos que nos acompañes, nos dirijas
y derrames tus bendiciones abundantes sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos. El próximo sábado, ya en el nuevo año, si Dios nos permite, nos da vida y salud y todo está bien, entonces estaremos con ustedes y seguiremos analizando este tremendo capítulo de la vida de Martín Lutero. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.